Bueno, y llegó el otoño, 7 grados 3 la sensación térmica. Como verán, hemos abandonado la remerita manga corta porque efectivamente la mañana está verdaderamente fresca. Pero la cuestión del día de hoy es que el cielo estará despejado durante buena parte del día y que la temperatura en Mar del Plata va a ascender hasta los 21 grados y que la perspectiva, por lo menos de aquí hasta el fin de semana, viene optimista, con buenas temperaturas en promedio, con un fin de semana agradable. Después, ya mayo va a hacer sentir realmente su peso climático, por otro lado, como corresponde. Donde todo está que arde, como siempre, es en nuestra realidad, en nuestra durísima realidad cotidiana. Esa que hace que muchos argentinos sientan que aquí ya no hay más nada que hacer y que llegó la hora de vender todo a un precio de rifa y emprender con las valijas el camino para otro lado. En particular, debo insistir y debo decir que aunque no los conozca, aunque no sepa quiénes son, aunque no me los haya cruzado nunca en mi vida, en mi modo de pensar, ver y creer en la nación, en la república, cada uno que se va es un desgarro. Cada uno que se va es parte de una historia, de un fracaso sostenido en estos 70 años, en donde entre lo que alguna vez se llamó la alternancia cívico-militar, un eufemismo para hablar de la inestabilidad y la ausencia de vocación democrática de buena parte de la sociedad argentina, para hablar de los cambios cosméticos en su mayoría, o cambios que llevaron a destrucciones en su mayoría. Pensemos en lo que se llama los grandes cambios de los 90, con la llamada política neoliberal de Carlos Menem, que nadie sabe qué quiere decir neoliberal, pero bueno, todo el mundo lo repite como si fuese una suerte de conjuro maligno que busca destruir la nación, mientras que el estatismo, el hiperestatismo de la Argentina, el corporativismo de la Argentina, en función de una cantidad de leyes que todavía nos rigen, que datan algunas de ellas de la década del 40, otras de las décadas del 70, como la ley de contrato de trabajo, pero que está inspirada en un pensamiento propio de los sectores contestatarios del poder a finales del siglo XIX. Nos tienen en muchos casos atados de pies y manos. Y pese a todo eso, hay una Argentina que nunca se rinde, que siempre insiste, que siempre va por la vuelta, siempre quiere creer que hay una salida que es posible. Digo esto a modo de introducción porque esta conversación se escucha prácticamente todos los días. Y hoy, en particular, esto me lo hacía notar el amigo Juan Carlos, hay una publicación en la página de Ahora Mar del Plata, que es de Canal 10, de un ingeniero de esta ciudad que se fue un día, quemó todo, vendió todo, se llevó toda la familia, incluida su mamá, a vivir a España. Y por supuesto, mucho tiene que ver con la mirada del recién llegado. Cuenta una España en Technicolor llena de oportunidades, de preces y de dones, que cuando uno mira la televisión española, como es en mi caso, que lo hago cotidianamente, ya sea todo lo que tiene que ver con Antena 3 o lo que tiene que ver con 24 horas de la televisión española, se da cuenta que es una sociedad que tiene sus situaciones, sus inconvenientes, pero en fin, quizás esto sea un refugio. Por supuesto que hay datos que son ciertos, por supuesto que en muchos casos hay estructuras que están funcionando de una manera, aún en el contexto de restricciones, aún en el contexto del deterioro, de un modo mucho más ordenado que lo que funciona aquí en nuestro país, donde además estamos desafortunadamente en manos de una manga de delirantes psicópatas que lo único que creen es en la conculcación de los derechos. Precisamente, y ahora vamos a repasar algún párrafo, pero en las últimas horas, en los medios que están al servicio de la locura, que son los medios de Ladra Iglesias, y en qué otro lugar, Gastón Vargas, titular de Zona Sanitaria Octava, que jamás ha aceptado una entrevista para este medio, porque tienen una digitación de con quién hablan. ¿Por qué con quién hablan? Y hablan con quienes no los van a controvertir, hablan con quienes no los van a interrogar. Y por otro lado, a partir del vacunatorio VIP, en el cual Ladra Iglesias y sus dos sobrinas se vieron beneficiados, hay, digamos, muchas razones de caminar en conjunto. Desafortunadamente, con la cantidad de desarrollos que se han hecho en el último año en el mundo y en la Argentina al respecto de la cuestión del COVID, el único planteo que tienen es llevarnos a la Venecia del medioevo, allí donde se creó el criterio de la cuarentena. Allí donde gente muy inteligente en ese momento y con los recursos que tenía,
advirtió que la progresión de la peste tenía un periodo, que ese periodo difícilmente excediera los 40 días. Y allí crearon ese criterio, aislar a los que estaban afectados, ya sea por la peste o por la viruela, que fue un flagelo hasta que se descubrió una vacuna contra la viruela, ¿ok? Bien, en este criterio en la Argentina han demostrado, más burros no se consigue. ¿Qué hacen? Transformaron la cuarentena en una cuarenterna y transforman el encierro en el instrumento. ¿Por qué es el encierro? El encierro tiene que ver, entre otras cuestiones, con una concepción ideológica del poder. Esto lo he repetido muchas veces, los invito, no me necesitan a mí, afortunadamente existe la red, afortunadamente existe la capacidad y los motores de búsqueda, podemos discutir un montón de cosas sobre los motores de búsqueda, pero tienen una utilidad enorme en este sentido. Si tienen dudas de cómo funciona esto, pongan un solo nombre, es Pol Pot, P-O-L-P-O-T, Pol Pot Cambodia, y van a encontrar este modelo. Este es un modelo que busca la conculcación de los derechos, es un modelo que cree que hay un régimen que es superior al estadio del capitalismo y que en ese régimen superior al estadio del capitalismo lo que cuenta es lo que piensa la minoría ilustrada. Por supuesto, esta minoría ilustrada está guiada, entre otros, por Axel Kicillof. ¿Qué duda cabe de la ilustración de Kicillof? Quien reconoce que en todo su paso por la UBA jamás tocó un libro. ¿Quién duda de la ilustración de Kicillof? Que no entiende lo que es la construcción del término promedio. Y está muy bien custodiado por el conductor del Clio, Carlos Bianco, que se siente dueño de la provincia de Buenos Aires, que reta, levanta el dedito, otro que levanta el dedito, que está rodeado de un tipo que viene claramente de la estructura de la cámpora, como Kreplak, que es realmente un sujeto, es inquietante Kreplak, en todo sentido es inquietante, y que siguen apostando y siguen mintiendo. En el día de ayer, en la estación de amplitud modulada de Ladre Iglesias, Vargas planteó cerrar Mar del Plata por 10 o 15 días. La única alternativa que tienen. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, quizás hubiera sido conveniente articular como corresponde desde el Estado, para eso debiera estar el Estado, para hacer la articulación que corresponde, y proveer quizás a un nuevo hospital modular, o buscar cómo establecer un esquema de hospital modular en alguna construcción preexistente de la ciudad de Mar del Plata. Vuelvo a pensar en alguno de los grandes espacios vacíos que hoy tiene la ciudad. Me pregunto si se pueden llevar las personas a los hoteles, como está haciendo en este momento, se ha sostenido en estas horas una derivación a la Municipalidad de General Pueyrredón. ¿Por qué no se podía generar una estructura como la del hospital modular dentro del polideportivo, por ejemplo? ¿Por qué no se podía? Claro que se podía. ¿Están las estructuras? Claro que están las estructuras. ¿Por qué no trabajar eficazmente con un criterio de seguimiento puntualizado sobre aquellos que tienen las situaciones prevalentes? En el mundo está claro por dónde pasa el porcentaje de fallecidos, que hay que decirlo, que por más tremendas que sean algunas cifras que aparecen, el porcentaje de fallecidos es nimio en relación a la cantidad de infectados. Hoy, entre otros títulos importantes, se dice que se han detectado 2 casos con la cepa de Manaos y 1 con la cepa británica. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué llegó a Mar del Plata la cepa de Manaos? ¿Por qué llegó a Mar del Plata la cepa británica, si esto en definitiva fuera así? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde está el error? Y además en una sociedad en la que el gobierno mira para otro lado. Ayer hizo un invento increíble. Ayer hizo un acting para celebrar la congoja al respecto de la muerte de Mario Meoni. Por supuesto que la muerte del señor Meoni, como la muerte de cualquiera, es un hecho de lamentar. Los humanos no tenemos una buena relación con la muerte. Tenemos un problema muy serio con el tema de la muerte. Estamos tan convencidos, ¿sí?, de nuestra, yo no sé, inmortalidad, digamos, ese absurdo. Hemos venido para irnos. Yo sé que a muchos de ustedes esta expresión mía les hiere, pero hemos venido para irnos. Deberíamos tener una relación más amable. Lo que ha trabajado la humanidad y lo que trabajan los que entienden la ciencia médica es sobre el tema del dolor, sobre el tema del sufrimiento, sobre el tema del padecimiento. Por eso hay toda una expertise en la cuestión de los llamados cuidados paliativos, esos cuidados paliativos que fueron creados y pensados para aquel que, no teniendo respuesta a la ciencia en torno de su dolencia, pudiera irse del modo más amable posible con el menor dolor posible.
Ayer se publicó un informe sobre la situación en la que Meoni perdió la vida. No voy a dar una opinión en contrario porque sería de una arrogancia insoportable, pero vuelvo a preguntarme, ¿por qué circulando en un vehículo blindado con características excepcionales de seguridad certificadas en la Unión Europea, en un vehículo que tiene 9 airbags, el señor Meoni fallece del modo que fallece? Para mí es todo un interrogante. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con una cuestión especulativa que se largó en las redes ayer, que hablaba de que uno de los Moyano podría ir al Ministerio de Transporte y que si uno de los Moyano va al Ministerio de Transporte, entonces está claro lo que pasó. Miren, es ridículo, es ridículo. Donde sí hay que hablar de Moyano es en el tema del bloqueo al ingreso de camiones brasileños en la frontera seca con Brasil. Y de lo que sí hay que hablar es de lo que está pasando en Patagonia, que es tremendo, porque realmente es tremendo, donde el gobierno de Neuquén ha sido dejado a la deriva y abandonado por el gobierno nacional, sencillamente porque el gobernador de la provincia de Neuquén no es del agrado de la vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández. Y hablando de la vicepresidenta, voy a hablar aquí del animal político de olfato más sensible que tiene la República Argentina, que es el Poder Judicial. Ese Poder Judicial que en la Corte va a definirse en las próximas horas sobre la cuestión presentada por un grupo de padres, los planteos que se han hecho al respecto de la cuestión de la identidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planteo que también ha hecho el gobierno de Rodríguez Larreta y que pretende establecer frente a la caballada absurda del presidente la cuestión de la independencia, ¿sí?, que corresponde en el marco de un Estado federal. Algunos creen que la Corte se definirá en las próximas horas, otros creen que la Corte dejará vencer el término de esta restricción que impuso la Presidencia de la Nación y después se pronunciará. Veremos. Pero ¿a dónde voy? Voy al fallo del día de ayer, al conocimiento del fallo con la condena a Báez, a su hijo Martín y al resto de sus hijos, en donde claramente lo que dice el fallo de 3.000 páginas, 3.012 páginas, claramente, puntillosamente, es que lo que hubo es una organización dedicada a robarle al Estado y a lavar dinero como nunca se conoció en la República Argentina. Este fallo va a ser precedente para otras causas que tiene Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito. Ayer fue un día horroroso para la vicepresidenta. Este es el fallo menos esperado. Por supuesto que acá van a pasar cosas. El fallo va a ser apelado, irá a la casación resolverá, no sabemos cuándo. De casación todavía puede ir a la Corte. Falta transitar mucho camino. Pero lo interesante es lo medular del fallo. El fallo no habla de la preexistencia de un delito, como se supone que tiene que haber para el lavado de dinero en los términos que se esperaba, sino que lo plantea directamente en la cuestión de la corrupción. Y eso es importante. Quiero compartir esta imagen con ustedes, es de 2020. En 2020, cuando Mario Meoni, por supuesto, en vida, inauguraba los paradores que ayer inauguraron el presidente y Sergio Massa para volver a hacer el acting del llanto en público por el amigo fallecido. Esto que están viendo es del año 2020. ¿Sí? Clarito, ¿no? No respetan nada, ni la muerte respetan. Ya seguimos.